conocido. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Mateo capítulo 6. Vamos a meditar ahí del versículo 5 al 15. Vamos a leer un versículo, lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. ¿Lo tenemos, no? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Inclinemos nuestro rostro y pidamos la bendición por esta palabra. Pues Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Le pedimos, Señor, que bendiga la vida de cada uno de los hermanos presentes en este lugar, los que oyen a través de este sonido y los que van a estar a través de las redes sociales, Señor. Que sea usted, Señor, obrando en cada una de nuestras vidas. Que sea usted, Señor, edificando, Señor, con su palabra, con su poder, la vida de cada uno de mis hermanos y de los que escuchan, Señor, a través de este sonido y a través de las redes sociales. Ahora le pido, Señor, que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado. Que lo que aquí se diga, Señor, sea para honrar y glorificar su santo y bendito nombre. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Bien, Jesús venía dando muchas enseñanzas a sus discípulos. Sabemos de que Él quería explicarles lo que Él había venido a hacer a esta tierra. Y Él les explicaba muchas veces que Él le había venido a hacer la obra del Padre. Pero antes había que pasar un proceso. Y ese proceso era el de sufrir, el de morir en esa cruz. ¿Para qué? Para que el mundo tuviera salvación y vida eterna. Así es que, hermanos, el mundo necesitaba la salvación y la vida eterna debido al pecado que mora y moraba en cada uno de los habitantes del mundo entero. Por eso Jesús vino y les venía dando muchas enseñanzas y les enseñaba cómo orar, cómo deberían de comportarse, aún en las situaciones críticas de la vida de cada uno de ellos. Por eso es que ahí si ustedes ven, dice que Jesús da muchas enseñanzas. Todo el capítulo 5 y el capítulo 6 está Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos, el amor a los enemigos, y Jesús y la limosna, luego Jesús y el ayuno, y lo que estamos meditando, que es Jesús y la oración. Sabemos de que en la oración es la comunión que usted y yo tenemos con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios nunca nos falla. Amén. Gloria a Dios. Amén. Más adelante. Bien, entonces dijimos de que Él nunca nos ha fallado. Pero el problema no es problema en aquellos que escuchan, sino en los que enseñan. Porque desde aquel tiempo venían enseñando, ¿quiénes? Los grandes maestros de la ley, los escribas y los fariseos. Y el problema es que ellos se creían dueños de la ley, porque como Moisés a ellos le fue dada la ley, a los fariseos, a los judíos, a todo el pueblo que por él vino. Y como Dios vino por su pueblo y quería que vivieran diferente, les dio la ley, les dio la palabra, pero ellos la tomaron como que ellos eran los dueños y empezaron a actuar como religiosos. ¿Y qué es lo que pasaba? Que ellos en sus enseñanzas las tergiversaban. ¿Para qué? Para
ser ellos los que recibían la gloria. Y usted y yo debemos de darle la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque solo Él es digno de toda gloria. Él es digno de toda alabanza. Así es que, hermano, el problema aquí, donde dice que estos hombres, a la hora de orar, tenían ese defecto, que hacían largas oraciones y les gustaba ser adorados ellos, recibir la gloria y la honra. ¿Por qué? Porque según ellos eran los grandes maestros, los poderosos. Pero en esta tierra no hay ningún poderoso. El único poderoso es Dios. Porque Él domina cielos y tierra y toda la creación. Entonces, ese es el problema que ellos tenían, y por eso es que Jesús venía enseñándoles la forma en que tenían que orar. Porque como muchos oran de diferentes formas. Entonces, pero ellos también tenían su forma, y la forma de ellos era para aprovecharse. Por eso dice que a las viudas les quitaban las propiedades cuando iban a ellos, haciendo largas oraciones para decirles que así podían ayudarles, que así podían salvarse, ayudándoles a ellos. Pero antes se aprovechaban de ellos. Así es que de eso vamos a ver aquí cómo Jesús enseña sobre lo que es la oración. Donde dice que las vanas repeticiones, ellos son los que las enseñaron. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo no había palabra escrita. La ley vino y Dios se la dio a Moisés, y Moisés se las enseñó al pueblo. Por eso es que usted y yo debemos de aprender de Jesús. Las enseñanzas de Jesús son las mejores enseñanzas para cada una de nuestras vidas. Por eso hay que darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Porque las enseñanzas que Él nos da son para vida, no son para muerte. Porque Él a eso vino, a darnos vida. Entonces, iniciemos ahí en el versículo 5, donde dice Jesús y la oración, las enseñanzas que Jesús dio. Y dice el versículo 5: cuando ores, no seas como los hipócritas. Oigan cómo trata Jesús a la gente que no actúa como Dios le enseña, sino que actúan como ellos quieren. Por eso es que les dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie. Ellos les gustaba orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles. Vale. Entonces dice que en las sinagogas y en las esquinas de las calles ellos buscaban estar de pie orando, pero para ser vistos de los hombres, no para Dios. Entonces ese era el gran error, que no importa si usted ora parado, sentado o de rodillas, pero si lo hace para Dios, Dios escucha. Porque el problema es que estos hombres querían ellos la alabanza. Entonces ellos mismos dicen aquí de que porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser vistos de los hombres. Eso es lo que dicen. Entonces ellos lo que querían era la fama. Ellos lo que querían era engrandecerse. Así es que dice, para ser vistos de los hombres. Pero dice Jesús ahí: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. La recompensa, cuando el hombre busca en esta tierra la recompensa, ya la tiene. Porque ya lo que ellos querían era ser vistos, y a los hombres ya lo tienen. Si esa era su fama y a ellos eso les gustaba, esa es la recompensa de Jesús. Por eso dice: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, como nosotros no queremos recompensas de esta tierra, sino en los cielos, nosotros vamos a clamar al Dios Todopoderoso. Y cuando vamos a orar, lo vamos a hacer de todo corazón para nuestro Dios. No para que nos miren, sino para glorificar a Dios, para
pedirle a Dios por cada una de nuestras necesidades y de nuestras peticiones. Porque Dios, allí más adelante, dice de que antes que nosotros le pidamos, Él ya sabe nuestras necesidades, ya las conoce. Pero le gusta que le adoren, le gusta que le clamen. Por eso usted y yo amemos a Dios y cuando oremos, clamémosle de todo corazón, no como hacen, dice aquí, los hipócritas. Porque ellos buscan su propia gloria. Pero Dios les dijo de que no era así, sino que ellos buscaban recompensa de esta tierra, pero Él no vino a buscar recompensa de aquí. Él venía a hacer la voluntad de su Padre, y quien le iba a glorificar era a Dios. Por eso es que dice allí que ya tienen su recompensa. Versículo 6 dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Vale. Entonces dice que primero, cuando uno va a orar, mas tú, dice, cuando ores, entra en tu aposento, en su casa, en su cuarto, donde usted ora, y dice de que cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y después veamos que sí, y dice: y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces dice que Dios ya conoce, ¿verdad?, lo secreto que yo estoy y lo oculto que tengo y lo que le estoy pidiendo y la necesidad que tengo, Él ya la conoce. Entonces cuando yo vengo y humildemente me postro delante de Dios en secreto, porque muchas veces así oramos, no hablamos, pero muchas veces sí hablamos. Entonces, pero igual Dios dice que Él conoce lo secreto. Él todo lo oculto lo sabe. Él lo saca a la luz. Por eso que dice ahí: ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces Él nos va a bendecir, porque una recompensa es una bendición. Entonces Él que ve cómo le estamos clamando de todo corazón, no para el hombre, sino porque cuando lo hace para el hombre, entonces sí le gusta estar en público, le gusta estar orando y diciendo que hombre para orar, gran elocuencia. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere un corazón contrito y humillado. Ese no puede ser despreciado, dice el salmista David. Así es que Dios ya conoce, hermano, nuestras necesidades. Veamos eso donde dice el versículo 7, y dice: y orando no uséis vana repetición, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, ¿a qué se refiere? A que muchas veces repetían y repetían lo mismo, como que Dios era sordo. Pero Dios no es sordo. Dios, cuando usted le clama, le oye. Pero ellos creían que por su palabrería o por repetir las cosas, Dios les iba a oír más rápido. Y cuando ustedes han leído la historia de Elías, cuando luchó con los 400 profetas de Baal y los 400 de Acera, dice que Él les hizo un reto y les dijo: vamos a ver ahora cuál es el Dios que responde. Y vinieron y los citó a un lugar y hicieron un hoyo, y ahí dice que iban a sacrificar un buey. Y Elías les dijo: vaya, el Dios que responda primero, ese es el verdadero Dios. Porque sabemos que los extranjeros, los filisteos, los cananeos, todos esos que estaban ahí con sus dioses, ellos creían que su Dios era poderoso, pero el Dios de Elías era mayor poder el que tenía. Entonces por eso es que Elías estaba confiado en el poder de su Dios, porque sabía que no le iba a fallar. Usted y yo sabemos eso, que el Dios en quien confiamos no lo va a fallar. Amén. Si usted confía en mí o confía en un hombre o una mujer, fallamos. Todos fallamos. Pero Elías y usted y yo estamos seguros de que el Dios sí nos responde. Entonces Elías le dijo: el Dios que acepte el sacrificio con fuego,
Ese es el verdadero Dios. Y ellos aceptaron la apuesta. Pero eso sí, el Dios que no responda, todos ustedes van a morir decapitados. Pero les voy a dar oportunidad, digo. Vaya, empiecen ustedes. Y empezaron ellos a clamar al Dios, y Elías riéndose todavía de ellos, que ellos repetían las palabras. Grítenle más fuerte, tal vez está dormido su Dios, les decía. Pero no les oía, porque los dioses esos son dioses muertos. Entonces ellos clamaban, e incluso se herían la piel, sacrificándose, para ver si así les oía, pero fue difícil. En cambio, cuando vieron de que no les respondía, dijo Elías: bueno, ya estuvo, no les oyó su Dios. Su Dios no les oye. Vamos a ver el mío. Y empezó y le dijo: Señor Dios Todopoderoso, haz que este sacrificio sea acepto a ti. Dicen que al instante cayó fuego del cielo. Por eso Elías es conocido como el profeta de fuego. Porque ahí vieron ellos y todos empezaron a huir, porque sabían que lo que les tocaba era muerte. Porque ellos habían hecho un trato que si el que Dios que oyera, a ese iban a seguir. Y el que no lo seguía, ese iba a ser decapitado. Entonces ahí ellos aceptaron de que el verdadero Dios era Jehová de los ejércitos. Ahí se dieron cuenta. Por eso es que usted y yo conocemos el Dios que tenemos. Él ya sabía el Dios que tenía, el Dios que responde. Así es que a los profetas de Baal les tocó a muchos decapitar. ¿Por qué? Por andar creyendo en dioses muertos, por andar haciendo eso. Y muchos en este tiempo, hermano, andan equivocados, porque andan haciendo esa vana palabra de Dios. Piensan que repetir lo mismo. Entonces por eso que muchos dicen que les ponen una grabadora mejor. Pero como así les enseñan, y esa es parte de los líderes, de decirles o les ponen esa penitencia, de que vaya a rezarme 10 Ave María o 10 Padre Nuestro. Pero nosotros no necesitamos eso. Por eso Jesús está enseñando cómo se debe hacer. Que no tenemos que andar con vanas repeticiones. Sigamos ahí, dice el 7, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Ahí estaba, que dice que por su repetidera de palabra o de oración van a ser oídos, pero no es así. Ahí está bien clara la palabra. Sino que veamos el versículo 8, dice: no os hagáis, dice, pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Bueno, entonces lo que nos está diciendo que nosotros no tenemos que actuar como ellos, como los hipócritas, como los fariseos, porque esas son enseñanzas de los fariseos, de los saduceos, de todos aquellos líderes religiosos de aquel tiempo. Eso es lo que les enseñaban, y ese es el error en que han caído. Y así vino la enseñanza hasta hoy. La iglesia tradicional así lo hace. A confesarle con un hombre, y el hombre le dice: para que usted sea perdonado, vaya a rezarme tantos Padre Nuestro o tantas Ave María. Y así es la penitencia que pone. Pero usted y yo ya no necesitamos penitencia ni sacrificio, porque ya Cristo hizo el sacrificio en la cruz del Calvario. Amén. Así que ¿por qué vamos a andar haciendo eso? Ya no hay más sacrificio valedero, dice la palabra, sino el de Cristo, que es el único. Entonces dice ahí: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidamos. Dios ya nos conoce, hermano. Dios conoce su casa, su familia. No se esconde nada. Dios nos conoce a todos. A donde quiera que nos vayamos o nos metamos, Dios va a estar ahí. Eso es lo que dice el Salmo 139. Que si vamos a los cielos, ahí está Él. Si nos escondemos debajo de la tierra, Él ya lo conoce. Él está ahí también. Y si nos al profundo de la mar, dice, también ahí está Él.
entonces no hay lugar donde Dios no está. Y por eso es que dice ahí que Él conoce ya nuestras necesidades antes que le pidamos. Así que hermano, pero como a Dios le gusta que ustedes le clamen, hay que clamarle, hay que pedirle. ¿Para qué? Para que Él dice, mi hijo me está clamando por esta necesidad, sé que necesita, pero quiero que me clame. Entonces sigámosle clamando a Dios, porque Él siempre cuida de nosotros, siempre nos oye y siempre nos responde. ¿A cuánto nos ha respondido Dios? Amén. Siempre nos responde, hermano. Si usted le clama, tal vez no en el momento, pero Dios ve su insistencia, su perseverancia. Y así dice esto, no se cansan de pedirme, así es que le voy a contestar. Y un día Dios tiene misericordia y contesta nuestra petición. Amén. Bien, sigamos avanzando. Versículo 9 dice: vosotros pues oraréis. Ahí está la forma de orar. Oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, ahí está la forma en que debemos de orar. Pero, ¿por qué debemos de decir así? Porque es nuestro Padre y Él está en los cielos. Entonces, dice: santificado sea tu nombre. Y empezamos a necesitar de Él y decirle: necesitamos esto y esto. Pero como Él ya sabe, Él nos enseña ahí en el versículo 10 y dice: venga tu reino, hágase tu voluntad. Entonces, ¿qué está diciendo? Que nos está enseñando a cómo orar, a que sabemos que las cosas vienen de su reino. Y después dice: hágase tu voluntad. Entonces lo que Dios hace es la voluntad de Él. Aunque usted le pida, pero si en el momento a Él no le place contestar, no va a contestar. Él va a contestar en el tiempo que Él decida, cuando a Él le plazca. Porque le explicaba que esa es la soberanía de Dios, que Dios no recibe órdenes de nadie. Él solo escucha el clamor de su pueblo y por misericordia Él derrama la bendición sobre nosotros. Así es que por eso es que dice ahí el versículo 9: venga tu reino. Que su reino venga a nosotros primeramente, porque ya estando nosotros en su reino, porque nosotros somos parte de su reino, y usted y yo debemos de engrandecer siempre el reino de Dios. Gloria a Dios. Así es que por eso dice aquí: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, la oración que Dios nos está mandando a hacer es de que entendamos de que Él quiere que hagamos lo que Él dice, lo que Él decide. Por eso es que dice que de la forma que tenemos que hacerlo: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Y la voluntad de Dios es en la tierra y en los cielos, en todos lados. Usted y yo debemos de hacer la voluntad de Dios donde quiera que estén. ¿Y qué quiere Dios con nosotros? Dios quiere que nosotros le adoremos, Sí, en verdad. que le exaltemos y que le demos toda alabanza. ¿Por qué? Porque a Él así le place y así le agrada. Cuando Él nos ve alabándole y adorándole y glorificándole y cantándole alabanza, Dios se goza. ¿Por qué? Porque su presencia está siempre con nosotros. Y dice: mis hijos hoy me están clamando, mis hijos han creído en mí. Porque es cierto, ¿verdad? Que todos los que estamos aquí hemos creído en Él. Amén. Sabemos de que Él nos va a ayudar y confiamos en Él. Si no, no le glorificamos. Fuéramos como por tradición o por religiosidad al lugar donde vamos. Pero nosotros debemos de saber que es algo religioso o por costumbre, y que es tener esa convicción de la fe. Sabemos que la fe es la que nos mueve, que su palabra es fe, que su poder es fe. Por eso es que nosotros no debemos de dejar de creer en su palabra y tener esa fe que es la que nos mueve, que es la que nos da esa esperanza de que Cristo un día va a venir por su pueblo. Y usted y yo lo sabemos, que Cristo viene un día
Y los que le hayamos creído en Él, que le hayamos recibido, nos vamos con Él. Y eso su palabra lo dice. Versículo 10 estamos, pero veamos versículo 11. Dice, continuando de la forma de orar, dice, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Entonces, ahí está enseñando cómo debemos de pedirle por el pan de cada día. Entonces, ahí nos está enseñando que usted y yo, antes de tener esos alimentos en la mesa, nosotros debemos de orar. Y cuando los tenemos, darle gracias. ¿Por qué? Porque nos ha proveído. Porque Él sabe de que podemos vivir sin los alimentos terrenales, pero no sin el alimento espiritual. Porque sin Cristo no tenemos nada, porque todo lo que hay en esta tierra, Él lo hizo. Y sin alimento, en esta tierra podemos vivir un par de tiempos. Podemos vivir sin desayunar, sin cenar o sin almorzar, pero la palabra de Dios tiene que estar allí. Porque si usted ha creído, sabe que ese alimento espiritual es necesario. Por eso es que dice allí, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces no se refiere solo al pan material, ¿verdad?, sino al pan espiritual, a la palabra. Y usted tiene que tener, y usted tiene que estarle dando gracias a cada momento que tiene ese pan en su mesa. Que sea agradecido. Que cada vez que le clama, Él oiga de que usted es agradecido por lo que Él va a bendecir. Por eso dice, y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dice hoy, no dice el de mañana, porque Él así es. Porque hoy es que debemos de vivir el día de hoy que Él nos ha dado. Mañana no sabemos. Por eso es que habla de esa forma. Entonces dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos el pan de hoy que necesitamos. Versículo 12 dice, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, esa deuda es la que nosotros tenemos, es el pecado, ¿verdad? Porque Él es su vino. La deuda que nos perdona es la deuda del pecado. ¿Por qué? Porque a eso vino Él, a morir por nosotros, para que nosotros fuéramos limpios de ese pecado. Entonces, por eso dice, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, las ofensas y nuestros pecados y nuestra falta, Dios ya las perdonó si nosotros perdonamos a los demás. Y es que esas son las enseñanzas que Él viene dando, de cómo el hombre debe de perdonar aún a su enemigo, aún a aquel que lo ofende, y a darle gracias a Dios por esa ofensa. Porque el apóstol Pablo dice, gozaos en la tribulación. Entonces usted a veces se siente tribulado porque aquel lo ofendió, el hermano o el prójimo, pero hay que gozarse en la palabra. Si usted y yo hemos conocido la palabra, debemos de gozarnos con lo que vivimos. Si es bueno, alegrémonos. Si es malo, demos gracias, dice la palabra, por todo. Sea bueno, sea malo, hay que darle gracias a Dios por la palabra. Así es que, hermano, usted y yo tenemos que ser agradecidos. Por todo tenemos que dar gracias. Por eso dice ahí, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Sigamos avanzando, el versículo 13. Y no nos metas en tentación. ¿Qué está diciendo? Que no nos metas en tentación. Porque la tentación ahí anda, y el que la mete es el enemigo. Entonces no es Dios el que lo va a meter en la tentación. Pero es lo que dice ahí, y no nos metas en tentación, más líbranos del mal. ¿Y quién hace el mal? El diablo, el maligno. Eso se encarga del mal. Por eso es que dice allí que no nos metas en tentación, o no nos permitas caer en tentación, más líbranos del mal. Entonces, ¿por qué nos va a librar del mal? Porque la tentación ahí anda, y el enemigo anda detrás de usted, porque él es acusador. Y siempre lo va a andar acusando. Mira, vos hiciste esto. Mira, pues,
hiciste esto, y esto no le agrada a Dios, mira cómo estás. Entonces el diablo es el acusador, y él es el que pone las pruebas y la tentación. Por eso es que dice allí, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, lo que está diciendo es de que Él nos va a librar de la tentación. Eso es lo que dice, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino. Él domina el reino de Dios. Él domina la tierra. Él domina los cielos, los mares, los montes y todo lo que en esta tierra hay. Dios lo domina, y por eso es que dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Entonces, su palabra nunca pasará, su poder no va a pasar, su palabra es eterna, en este siglo y en el venidero. Amén. Entonces usted y yo estemos confiados en que si confiamos en Dios, Él tiene el poder. Y por eso es que hay que darle toda la gloria y la honra, porque Él con su poder nos libra donde quiera que andamos. Aunque andemos en presencia de nuestros enemigos, Él está ahí para librarnos. Y nos libra de todo mal, dice Iba. Líbranos de todo mal. Ese es el clamor que debe de hacer en la oración. Entonces es un modelo para que usted empiece a pedirle con sus palabras lo que usted necesita. Porque reconoce que Él tiene el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces todos reconocemos eso, que Él tiene el poder. De Él es el poder, dice, por los siglos de los siglos. Bien, vamos avanzando ahí. Para ir terminando, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Entonces es ahí porque nos dice que tenemos que perdonar. ¿Y por qué tenemos que decirle que perdone Él nuestras ofensas? Porque cuando nosotros no perdonamos, estamos causándole una ofensa a Él. Cuando usted no perdona al prójimo, Dios no se agrada de eso, sino usted debe de perdonarlo. Porque así nos está enseñando, por eso que dice ahí, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Entonces la garantía para que yo sea perdonado por mis faltas en esta tierra, tengo que perdonar a mi prójimo, a mi enemigo, las ofensas que me hagan. Porque solo así dice, Dios nos va a perdonar. Eso es lo que dice. Entonces dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Entonces cuando usted perdona, tiene la garantía de que si usted le falla a Dios, Dios le perdona. Porque para eso allá en Juan dice, ¿verdad?, que abogado tenemos para con el Padre si pecamos. A Jesús, que es el mediador entre Dios y los hombres. Él es nuestro abogado y Él intercede, perdonadle. Porque Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Bien, terminemos en el último versículo, dice ahí, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahí está bien claro, ¿verdad? De que si nosotros perdonamos, tenemos el derecho de Dios de que Él nos va a perdonar. Así es que usted y yo, hermanos, tenemos que aprender lo que Dios quiere que sepamos. Amar, a perdonar a nuestros prójimos, a nuestros enemigos, las ofensas de quien sea. Porque hay hermanos que ofenden. Hay personas que lo ofenden sin que usted las conozca. Pero usted y yo tenemos que aprender de Jesús, porque así como Él perdonó a aquellos que le crucificaron, incluso al ladrón de la cruz, que estaba diciendo, vaya, sálvate, que no eres el Cristo, que eres el Mesías. Y el otro le dijo, no tienes temor de Él, porque Él sabía quién era, que era el Salvador del mundo. Entonces le dijo, ten misericordia de mí, le dijo el otro. Y le dijo Jesús, les aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. A uno de los ladrones, al otro no, porque el otro no se arrepintió, porque el otro no perdonó eso, no amó, porque amar cuesta. Entonces él no amaba a nadie y por eso estaba ahí. Por eso que el otro ladrón le decía, nosotros sí tenemos derecho a estar aquí, pero él no, porque él era inocente. Él, la culpa que tenía era la mía y la suya.
porque para eso lo mandó Dios, a morir por nuestros pecados. Por nosotros, dice la palabra, que se hizo pecado. Así que, hermanos, ahí está la palabra de nuestro Dios. Vamos a darle gracias a nuestro Dios, inclinemos nuestro rostro, digámosle: buen Dios y Padre, gracias le damos, Señor, por el privilegio que nos dio esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Gracias, Señor, por esa palabra, por esa alabanza, Señor. Que sea usted, Señor, el que obra en cada uno de nuestros días, y le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos dio de poder escuchar de su palabra, de la forma en que usted quiere que le oremos, Señor, porque muchos lo hacen diferente, pero usted a sus hijos les quiere enseñar cómo deben de comportarse en la oración. Gracias, bendito Señor, por ese privilegio que nos dio esta noche. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos presentes, por aquellos que están a través de las redes sociales. Sea usted, Señor, bendiciendo sus vidas, obrando, Señor, en sus necesidades. Gracias, bendito Señor, por cada uno de los que están, por cada uno de los vecinos, y que el próximo miércoles, Señor, podamos volver a estar en este lugar, dándole toda la honra y toda la gloria. Gracias le damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.